Muy buenas noches, equipo, doctora. Pues el día de hoy básicamente no queremos tomarle más de 15 minutos intentando seguir con nuestras presentaciones y mejoramiento continuo en la entidad. Sin embargo, pues esperamos ser muy concretos y en lo posible poder estar pendiente, evidentemente, de sus observaciones. Entonces, pues el equipo el día de hoy lo que espera es proponer un diagnóstico para mejorar a partir de los enfoques gerenciales clásicos, considerando las generalidades para la generación Z y alfa. En este caso, lo que intentamos es, a través de la administración por objetivos, eh, metas claras, medibles y que sean concertadas. Además, pues queremos que se avance en ejercicios de innovación y de co-creación. Por su parte, pues permitiéndonos generar toda la situación a partir de los roles gerenciales que nos lleven a diferentes estrategias empresariales. Pues en este sentido, creemos que estos dos enfoques, tanto los roles y la administración por objetivos, mantengan una vigencia sólida para nuestra organización, que eso permita adaptar a las realidades tecnológicas y a los cambios en las expectativas de liderazgo que tenemos. Con relación, como lo hemos venido trabajando, a la generación Z y a la generación alfa. Discúlpame, Johnny. Señora. Buenas noches a todos. Me gusta mucho la presentación que están realizando. Me llama un poco la atención el enfoque eh, en donde hablan que debemos tener un tema de co-creación con los colaboradores. Me preocupa un poco la dinámica de cómo lo vamos a realizar, como en el tiempo que vamos a gastar con esta co-creación, porque no sé cómo vamos a implementar esto con los trabajadores, teniendo en cuenta que tenemos una meta y me preocupa un poco eso, cómo podemos hacerlo un poco más rápido, implementar esa co-creación que ustedes proponen. Sí, hemos pensado a través de diferentes herramientas tecnológicas, de pronto con el apoyo de un software, evidentemente de un hardware que demandará algún recurso, pero pues creemos que evidentemente con los estudios que hemos realizado es posible hacerlo. Entonces, sin embargo, no sé si nos permites avanzar en la presentación con el resto del equipo y seguimos respondiendo a tus inquietudes. De acuerdo. Ok, gracias. Bueno, doctora, continuamos con el objetivo de la evaluación estructural. El objetivo general es determinar el grado de aplicabilidad y efectividad de los principios gerenciales clásicos en el contexto actual de las organizaciones colombianas, considerando las disrupciones generacionales y digitales. Definimos 3 líneas de acción. La primera es analizar, es decir, contrastar empíricamente enfoques como la administración por objetivos y los roles gerenciales frente. Ana, ¿se te cortó? Bueno, en ese sentido, pues digamos, apoyándonos aquí en el ejercicio, básicamente lo que proponemos a través de la presentación de estos objetivos es poderlos llevar a cabo con cada uno de los objetivos específicos que nos hemos planteado. Como bien lo mencionaba Ana, pues la idea es que podamos localizar esas brechas críticas entre lo que nos dice la teoría y lo que podemos realizar en la entidad. Y por último, poder diseñar esas estrategias de intervención y fortalecimiento basado en datos específicos para la alta gerencia. Listo. Aquí tenemos la metodología. Nosotros en la metodología tenemos una muestra de 51 profesionales encuestados donde utilizamos la escala de Likert de 1 a 5 para cuantificar sus percepciones en torno a la administración por objetivos y a los roles gerenciales. En la fase pues, de procesamiento, nosotros integramos el motor de inteligencia artificial de Google Gemini,
donde pues mediante esta herramienta se hizo un riguroso análisis estadístico descriptivo y se hizo un cruce sistemático de variables demográficas. El resultado de rigor analítico, donde se identificó donde se hizo la identificación de tendencias centrales y la dispersión y variabilidad de las prácticas gerenciales. Doctora Catalina y colegas, el análisis de brecha revela una realidad crítica. Somos excelentes planificadores, pero deficientes integradores. Aquí podemos ver que, si bien es cierto, el 83% se cumple los objetivos. Más sin embargo, la brecha crítica nos aparece en la construcción participativa, que cae a un 71%. El hallazgo es contundente, estamos imponiendo metas en lugar de concertarlas. Ya en la cuestión de la siguiente diapositiva, tenemos que en ella observamos el núcleo de la fricción operativa. ¿Sí? El modelo actual sigue anclado a la teoría X, valorada en 2.1, centrada en el control autoritario y en el cumplimiento estricto de las metas. Eduardo, perdóname que dime. te interrumpa en esta diapositiva. Es que ahí veo que hay un dato crítico en donde la generación Z valora con un 4.5 sobre el 5 la autonomía. Yo quisiera saber cómo evito que eso se vuelva un caos al cierre del mes, es decir, cómo hago que la gente entregue sus tareas a tiempo. Eso me preocupa un poco. En este caso, doctora, nosotros podemos darle al personal libertad de cómo hacer las cosas, ¿sí? O sea, libertad de cómo hacen el trabajo. Pero nosotros también seguimos controlando el qué y el cuándo, ¿sí? Si se entrega, si cumplen la meta, pues obviamente ganan autonomía. Si no la entregan a tiempo, pues pierden la flexibilidad y se exigen resultados. De acuerdo. Sigue, por favor. Buenas noches, doctora Catalina. En esta diapositiva podemos visualizar las aplicaciones organizacionales, las cuales son el choque de estructuras. Están basadas en dos estructuras verticales rígidas, la cual procede heredados, toma de decisiones centralizadas, comunicación direccionales y planificación de inflexible. Y la segunda es la expectativa de la generación Z y la generación alfa, la cual rechazó a la jerarquía pura, demanda de participación activa, flexibilidad, operativa y necesidad de co-creación. De estas dos sacamos unas hipótesis, las cuales no son obsoletas, pero al aplicarse de forma rígida y vertical, generan desalineación, desmotivación y eventual fuga de talento en el 78% de los encuestados del sector tecnológico, los cuales son de la generación Z y la generación A. En esta podemos visualizar las propuestas. El framework evolutivo del liderazgo, las cuales son 3 pilares. Pilar 1, claridad de Drucker. Esta se basa en mantener la alineación estratégica mediante racionaje. El pilar 2, roles dinámicos de Minberchi, las cuales se tratan de transmutar los roles clásicos. El líder se vuelve mentor, el monitor usa analítica de datos, el emprendedor y el pilar agilidad continua de ciclo PBH, el cual es planificar de forma concertada, hacer con autonomía, verificar con herramientas digitales y actuar, ajustar y rápidamente pues realizar estos pilares. Muchas gracias. Bueno, doctora, aquí continuamos con la presentación del roadmap de implementación, siendo un instrumento diseñado para viabilizar el tránsito de este marco teórico hacia la atracción operativa organizacional. Entonces, a corto plazo establecemos una
una medición mensual, que sería la concertación de metas y el seguimiento táctico, para lo cual proponemos accionar mediante check-ins digitales de 15 minutos. Esto permite revisar los objetivos y sustituir las prácticas de microgestión por la facilitación técnica de bloqueos operativos. Tenemos a mediano plazo, se proyectó un ciclo de mediación mensual orientado a la evaluación de impacto y el ajuste estratégico. La acción fundamental será la medición de la efectividad de los roles interpersonales y la calibración sistemática de las herramientas de seguimiento digital. Ana María, discúlpame. Ahí Señora. cuando hablas de que debo de ser menos estricto y ser un poco más facilitador, en caso de que los colaboradores se equivoquen, ¿de quién vendría siendo la culpa? No, la culpa sigue siendo de los colaboradores, porque independientemente que ellos tengan más responsabilidades o estén haciendo algo, pues es que el deber ser de ellos es cumplir con la actividad que se le está asignando. Okay. Bueno, continuamos a largo plazo. Aquí se visualiza un horizonte trimestral cuyo hito es la consolidación definitiva de la cultura de la mejora continua o siglo PHBA. En esta fase se culmina con una acción transformacional, es decir, la evaluación de desempeño, migrando de una figura jerárquica restrictiva hacia un paradigma sistémico de creación de valor. Bueno, entonces creo que ya vamos finalizando esta presentación. Indicar pues que como impacto y de acuerdo a la muestra que se ha establecido por parte de los colaboradores, la posibilidad de generar o que generemos mejor todos en la empresa, que nos comuniquemos y que permitamos esa claridad en los equipos, que la orientación estratégica y la existencia de liderazgo coordine y finalmente pueda tomar las decisiones. Por eso las decisiones de que todos estos temas o enfoques puedan llevarse al mejoramiento continuo de los ejercicios de la administración. Entonces, pues ya para cerrar, creemos que los principios fundamentales de la administración continúan siendo necesarios y por último, pues obtendremos mayor participación, autonomía, flexibilidad, implicando pues que el liderazgo ya no puede centrarse únicamente en la autoridad formal, sino que pues por el contrario nos permitamos en los equipos la construcción de la confianza y pues que evidentemente cumplamos o lleguemos a nuestros compromisos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos. Quisiera agradecerles por el trabajo que hicieron. La propuesta me da una muy buena impresión. Es evidente que mi estilo de microgestión en esta época, pues digamos que debe tener un cambio de ser más un facilitador. Incorporar a los colaboradores en la toma de decisiones de la compañía. Entiendan que la flexibilidad no es fácil de implementar, más sin embargo, quiero intentar hacerlo, pero teniendo en cuenta que si hago este cambio, los resultados van a ser, digamos que voy a exigir un poco más. Voy a exigir más. Quisiera aterrizar esto el día lunes, si les parece, y implementar de acuerdo a lo que ustedes pudieron investigar. Y pues les agradezco por el trabajo muy bien hecho. Gracias a ti Gracias. entonces por el tiempo y pues a los compañeros el día lunes entonces encontrarás ya de manera también más ejecutiva y detallada pues el ejercicio que queremos empezar a desarrollar con los diferentes equipos. Muchas gracias. Gracias. Buena tarde. Gracias.